Hoy vamos a estar hablando, estudiando un poco sobre el tema de la Teshuvah, HaTeshuvah, y evaluar algunos puntos importantes dentro de la Torá y lo que enseñan los grandes maestros y sabios de nuestro pueblo en relación a todo esto, y de esa manera poder seguir creciendo, poder seguir aprendiendo, desarrollándonos cada día más, porque creo que nunca vamos a parar de estudiar y de aprender hasta que venga Mashiach para seguir estudiando y aprender, pero ahora con otro maestro. Y mientras que estamos en este tiempo, en este proceso de aprendizaje, ¿no? De cuántas cosas tenemos que quitar, cuántas cosas debemos tomar, y en medio de los errores, en medio de los aciertos, poder seguir adelante luchando la buena batalla, como dice Pablo. Cuando hablamos de Teshuvah, regularmente en nuestras Biblias aparece esa expresión como arrepentimiento. Sin embargo, cuando vamos a la escritura, Teshuvah no traduce como arrepentimiento, aunque tiene cierta relación dentro de lo que es el arrepentimiento. Pero más allá que el arrepentirse, tiene que ver con la acción del hombre por ciertas condiciones que vamos a estar estudiando. Y todo lo que significa la Teshuvah y cómo el Eterno establece esta herramienta tan valiosa precisamente para sus hijos y de esa forma poder enmendar el camino. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Hechos 3:19 dice la palabra: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dentro de la Escritura nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con la Teshuvah no solamente es el hecho de arrepentirse, sino también convertirse. Tiene que haber un cambio de actitud en el hombre. No es una mera tristeza o malestar por la falla, por el error que se comete. No es simplemente un cargo de conciencia que se tiene por el error o por la falta, sino que va más allá, trasciende, porque es una reflexión muy profunda, es un análisis interno muy grande que precisamente nos lleva a una sola conclusión, y es que necesitamos estar con el Eterno unidos. Necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas, y esa presencia, esa intimidad con el Padre precisamente nos va a ayudar a evitar tantos tropiezos, tantos errores, tantas fallas que se cometen en este transitar, en esta vida. Y ese arrepentimiento, esa conversión, lo que conocemos como Teshuvah, dice la palabra que para que los pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué importante, ¿no? El tiempo del refrigerio. Y sobre todo cuando las personas pasan por problemas difíciles, duros, que pareciera que como que nunca se va a salir del problema, como que se está en el foso y como que no vemos en ningún momento cómo salir de él. Precisamente que llegue un tiempo en que como que nos quiten esa carga, que llegue un tiempo en que amanezca y nos demos cuenta que la carga, el problema, el peso que teníamos como que ya no está, y poder respirar profundo y sentirnos como que ahora en paz, con gozo, porque las cosas son diferentes, ¿no? Esos tiempos de refrigerio son los que el Eterno nos ministra precisamente cuando venimos a su presencia como consecuencia de la Teshuvah. Siempre la Teshuvah va a traer al ser humano, y en este caso al creyente, al Hijo del Eterno, va a traer un tiempo mejor, un tiempo de mucha transformación, de mucho cambio, pero también de mucha bendición. El asunto es tener la madurez suficiente para entender lo espiritual y saber dónde estamos ubicados dentro del plano profético. Cuando hablamos de la Teshuvah, es vista como la acción del hombre que después de transitar el camino santo, se desvía consciente o inconscientemente. Hay una persona que se desvió estando consciente del desvío, por flaquezas, por lo que sea, o inconscientemente por ignorar la palabra, pero de igual manera se desvió. Y se da cuenta de la pérdida al valorar lo que ha perdido, o lo que no tiene ya, lo que le ha sido arrebatado, o lo que él mismo ha cedido. ¿Ok?
Una persona cuando hace teshuvá se da cuenta el valor que tiene aquello que está perdiendo o aquello que ya perdió. Basado en ello, toma la decisión de retornar al lugar de origen establecido por el Eterno. Entonces, toda persona que hace teshuvá no solamente evalúa y medita en dónde está y la pérdida que le produce el hecho de desviarse, sino que también toma la decisión de poder retornar al punto de donde se desvió, poder llegar al punto de origen donde se dio esa bifurcación, donde se dio esa Y, que en vez de seguir como venía transitando en el camino del Eterno, sin darse cuenta se desvió, se fue hacia otra parte. Y eso es algo que la teshuvá trae como consecuencia. La gente empieza a medir, empieza a evaluar precisamente su vida. Un ejemplo claro lo expresa el Mesías a enseñar el hijo perdido o el hijo pródigo, cómo él empieza a considerar no solamente la casa de su padre, sino la gente que vivía en la casa de su padre, que a pesar que era gente jornalera, tenía un buen lugar donde dormir, tenía comida, tenía ciertas comodidades, siendo jornalero. El que hace teshuvá, uno de los puntos importantes, o las características que tiene, es una actitud humilde. Una persona que hace teshuvá, una persona con una humildad tremenda, porque se ha dado cuenta lo insignificante que es delante de la presencia del Eterno y cómo tiene que caminar conforme a la palabra. El asunto es que de alguna manera se descuidó, se confió, de alguna forma se apagó sin darse cuenta, o de alguna manera dejó que se enfriara esa relación con el Padre y por lo tanto tomó una vía que no era. Cuando hablamos de teshuvá, tiene que ver también con el proceso de retorno, ¿no? Que es en medio del quebrantamiento. Y eso es una realidad. La teshuvá nos hace ver todas las consecuencias que trae consigo el habernos desviado. En este caso, producto de la averá o producto del pecado. Entonces, cuando hay teshuvá, el quebrantamiento simplemente nos muestra qué tan bajo hemos caído. Nos muestra cómo es posible que hayamos descendido al nivel que hemos descendido, o cómo es posible que nos hayamos desviado como nos hemos desviado. Y eso nos hace meditar, eso nos hace evaluar, y es entendido en nuestro pueblo que cada vez que pasamos por un momento de crisis de ese sentido y hacemos teshuvá, luego de la crisis viene una nueva etapa. Una nueva etapa de muchos cambios, porque se empiezan a ordenar las cosas y colocarlas en su lugar, y esos cambios traen bendición. Cada vez que vemos gente que ha pasado por crisis, siempre vemos que después de esa crisis el Eterno se glorifica mucho más. Por eso es que la palabra dice: el débil diga fuerte soy. Y en la Escritura hemos visto hombres y mujeres que han pasado por esos procesos de crisis. Y precisamente el Eterno los deja plasmados en la Torá para que nosotros aprendamos de estos personajes cómo poder levantarnos en medio de la caída. Porque caer o tropezar en este sistema es común, nadie está exento a ello. Cualquier persona puede resbalar, cualquier persona puede deslizarse. El mismo Pablo dice que está muy atento a su vida, no sea que él mismo se deslice. Entonces cualquier persona puede estar en un momento dado, sin darse cuenta, expuesto a pasar por esta circunstancia y desviarse, deslizarse, caer. El asunto terrible en todo esto no es caer. El asunto fuerte y difícil, lo complejo de la vida, es poder levantarse. Porque el levantarse amerita una decisión muy grande dentro de nosotros, porque no solamente tenemos que luchar contra nosotros mismos y la culpa que hay dentro del ser humano, sino que también tenemos que luchar con los factores externos, que en este caso la situación y la misma gente no son los medios de cooperación precisamente para levantarnos. Son los medios que más bien se colocan en contra como para destruirnos, y que de esta forma nos quedemos en el suelo. Sin embargo, la palabra dice que el justo cae, pero también se levanta. Entonces, poder entender que la teshuvá es el proceso precisamente de estar
derribado en el suelo como consecuencia de la verá, como consecuencia del pecado, y tomar la determinación, indistintamente de lo que piensen los demás, pero comprometido con el Padre, de poder levantarnos y rectificar. Ahora, esa rectificación debe trascender, porque eso nos va a ayudar a ver más allá y salir del estancamiento. La teshuva viene en un momento en que la persona, como dicen coloquialmente, se le trancó el serrucho. El asunto es que cuando la gente empieza a deslizarse, cuando la gente empieza a desviarse, nunca la caída es inmediata. La caída siempre es progresiva. La gente poco a poco va perdiendo cosas, la gente poco a poco va cayendo y va cayendo, y a la vuelta a la esquina se da cuenta que donde está nunca se percibió, nunca se percató cómo llegó a estar donde estaba, pero ya está en el hueco. Y hay gente que precisamente eso no lo entiende. Muchas personas toman decisiones a la ligera a la hora de pasar por un momento de crisis. Y en los momentos de crisis, lo que más deberíamos hacer es buscar dirección del Padre y orar, para tomar decisiones que sean acorde a su voluntad y que no empeoremos la situación. ¿Ok? Entonces, poder tener la madurez de levantarnos y poder salir del atolladero, poder salir del problema que nos afecta y que de alguna manera viene contra nosotros. Cuando nosotros en las mañanas y en la noche, los que tenemos por costumbre leer los Teilín, los salmos, unos que tienen que ver precisamente con Shabbat, Salmo 1, Salmo 17, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 35, Salmo 43, Salmo 91, que son salmos que regularmente se hacen, nos damos cuenta todas las situaciones que vivió David. Es verdad que David fue un hombre de victoria, fue un hombre que tuvo en sí mismo una carga tan importante al unificar a Israel, establecer todos los servicios, como él colaboró precisamente para la construcción del templo, a pesar de que no pudo construirlo, pero todo lo que tenía en la cámara precisamente para ello. Y vemos en los salmos que hay un momento en que dice él: cuando yo guiaba al pueblo a la casa del Señor con canto, con gozo, con júbilo, y hoy día esa misma gente que entró conmigo son los que se levantan contra mí. O sea, David no es un hombre que le contaron problemas, él vivió problemas, él vivió situaciones difíciles, adversas, y no es fácil tener un rey que precisamente te quiere matar, un rey que precisamente es tu suegro y te envía más bien una hija para que a través de la hija te maten, tener un hijo que precisamente te quiere matar, como el caso de Absalón, o tener un hijo rebelde que te quiere quitar el puesto, como pasó también, perder precisamente a un ser tan querido como Jonatán, que era prácticamente el único que en verdad era sincero, era transparente con él, y precisamente también lo matan. Y así sucesivamente tantas cosas, ¿no? Hasta perder hasta un hijo. Y son las cosas que nosotros vemos. Pero ahí es precisamente donde los sentimientos tenemos que aprender a controlarlos, a dominarlos, y donde cada día se desarrolla más el carácter en el ser humano y poder pasar por encima de esas circunstancias. Las circunstancias adversas siempre van a existir, los problemas siempre van a existir, para eso esperamos la redención de todo, pero la palabra simplemente nos está entrenando para que cuando lleguen esos problemas, precisamente como dijo el Mesías: el que oye esta palabra le compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, para que cuando venga el mar, la ola, entonces no la destruya. Pero aquel que no oyó la palabra le compararé a aquel que construyó la casa sobre la arena, y cuando vino el mar, cuando vino la ola, la destruyó y fue grande la ruina. No dice en la palabra en ninguna parte que nosotros no vamos a pasar por circunstancias difíciles. Lo que dice es que en medio de la circunstancia difícil, dependiendo cómo fue tu actitud en función de la palabra, puedes quedar de pie en el momento de ser abatido, o cuando venga el problema, la crisis, la circunstancia adversa, o te destruye o te quedas de pie. Todo dependiendo de cuál fue nuestra actitud en relación a la Escritura. En la vida estamos expuestos a cosas que nos afectan, causando daños graves y heridas profundas, las cuales no son fáciles de superar.
Para la gran mayoría lo más difícil no es reconocer el error, sino cómo poder salir adelante después de aceptar la culpa y ver el daño que hicimos a otros, pero también a nosotros mismos. La culpa es una carga difícil de llevar después de reconocer el error que se cometió. Y no hay nada que nos golpee más duro que la parte moral. Cuando hemos cometido un error, tener que dar la cara es lo que más nos golpea. Cuando la gente toma, ¿verdad? Al otro día vienen las consecuencias, lo que llaman el ratón. Cuando la gente comete errores, también hay un ratón moral, que precisamente lo que hace que la gente se encierre, que la gente haga tipo Elías, meterse en una cueva para no dar la cara y no asumir la verdad, no asumir la realidad. Y la realidad es que algún día vas a tener que salir de la cueva y vas a tener que dar la cara. Porque por más tiempo que estés encuevado, la gente igualito te está esperando afuera. Si algo tiene el ser humano, lamentablemente, es que las cosas buenas las olvida, pero las malas siempre las recuerda. El ser humano tiene una particularidad y es que tú puedes tenderle la mano, recibirlo con amor, hacer muchas cosas en pro de la persona. Pero llega un momento en que el ser humano lamentablemente va en contra de aquel que le dio precisamente la mano para apoyarlo y para ayudarlo en medio de la dificultad. Hay un cuento de una rana y un escorpión, y en medio de la laguna, el escorpión estaba en una hojita y se iba a ahogar. La rana lo ve y se acerca, y el escorpión le dice que lo lleve, y la rana le dijo que no, pero insistió tanto el escorpión que la rana, movida en misericordia, montó al escorpión sobre sí. Y cuando empezaron a ir hacia el otro lado, inmediatamente, cuando iban ya desarrollándose, vino el escorpión y ¡tax! Le dio a la rana. Y la rana le dice, ¿cómo es posible que tú me mates si todavía no hemos llegado a la orilla y lo que te trates de ayudar? ¿Y cuál fue la respuesta del escorpión? Esa es mi naturaleza. Hay gente que es así, hay gente que es así. Y siempre la gente de alguna forma queda al descubierto. Por las circunstancias o lo que sea, aflora y realmente nos muestra en la cara de quién es. Dicen los sabios que el cerdo hunde tanto las patas que no se sabe si tiene pezuña hendida o no. Y dicen que lo hace para que no lo reconozcan. Pero comete el error que cuando se mete en el chiquero, se coloca patas arriba. En medio de la podredumbre, él muestra realmente quién es y muestra las patas. Así es el ser humano. La gente muchas veces no entendida o no valora las cosas del Eterno y toma las decisiones más erradas del mundo entero. Y muchas veces tienen tiempo para hacer teshuvá, pero hay gente que no tiene tiempo para hacer teshuvá. Ese ratón moral, esa afectación, esa culpa, esa manera que lo ha golpeado tan duro, a veces no los deja hacer teshuvá. Parece mentira, pero el orgullo a veces está por encima de eso. No doblegarse, no humillarse. Y si algo nosotros aprendemos en la Escritura es precisamente que no hay nada más importante que un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. O sea, ¿cómo saber que me estoy ahogando, que me estoy muriendo, pero quiero morir con orgullo, pero me estoy muriendo? Hay gente que no se doblega, ¿no? Hay gente que no entiende esto. Entonces, es verdad que en la vida estamos expuestos a muchas cosas que nos afectan, ¿no? Y que causan daños graves, heridas, que son una gran realidad. Y con el tiempo las heridas sanan. Uno se revisa su cuerpo y tiene marcas, una caída, un tropiezo o lo que sea, pero tiene marcas. Y cuando uno empieza a ver las marcas, uno se da cuenta de que ya no duelen. Tú la ves y te la tocas, no te duele. Pero sí te ubica en un momento de tu vida que cometiste un error o que hiciste algo que trajo como consecuencia la marca. Eso sí que no se olvida. Entonces, cosas que nosotros hacemos precisamente son difíciles de superar, no porque no podamos salir adelante después de aceptar la culpa, ¿no? Sino por el hecho de que muchas veces los factores externos no son los más propicios para poder salir adelante. Hay gente que hace del árbol caído leña. Hay gente que cuando la persona tropieza, más bien se gozan el morbo de ver en el suelo la persona e ir contra la persona. Siempre se ha dicho que en el único ejército
donde sus soldados se matan entre ellos mismos, es en el ejército del Señor. Y eso es una realidad. Aquí la gente se goza con eso. La gente está esperando a que otro caiga. La gente como que está esperando a ver cuándo es el momento en que se va a resbalar, para jactarse y decir, yo lo sabía. Pero mientras más cerca está de esa persona a ver, detrás de eso también está la caída de él, porque nadie está exento a fallar. Entonces, muchas veces son difíciles de superar las situaciones o los errores, precisamente porque después que aceptamos que tenemos la culpa de lo que hemos hecho, qué difícil es poder perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros de alguna forma perdonamos a otros, de alguna manera perdonamos a la gente que nos hizo daño y pedimos perdón a la gente que dañamos, pero dentro de nosotros queda esa carga, queda ese peso tan fuerte que no nos permite poder perdonarnos. Hay algo que siempre nos está acusando, que nos está señalando, y eso es duro en la vida del ser humano. Entender que si el Eterno te ha perdonado, si el Eterno ha quitado todo aquello que fue un error y te da la oportunidad de seguir adelante, ¿por qué tú mismo no aceptas esa oportunidad? ¿Por qué nosotros no aceptamos precisamente lo que nos está brindando el Eterno para salir adelante? Sino que mucha gente prefiere quedarse en el hueco. La gente prefiere estar allí. Hay gente que toma como opción eso. Y muchas veces me he encontrado con personas que son creyentes, pero por situaciones en el lugar donde estuvieron se fueron y simplemente perecieron. O sea, no se congregaron más, no buscaron más del Eterno, se estancaron allí. Si el ser humano comete un error, eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿qué culpa tiene el Eterno de los errores que cometen los seres humanos? ¿Qué culpa tiene el Eterno del error que comete el ser humano? El que falla es el hombre, no el Señor. Nunca el Señor va a fallar. A veces la gente colocan a otros en lugares que no son los más propicios. Por eso es que nosotros hablamos del Eterno como el Altísimo. Porque quien tiene que ser elevado es Él, no el hombre. Para nada. Si algo hemos visto nosotros, precisamente en un momento dado, que al mismo Mesías le dijeron, maestro bueno. ¿Y cuál fue la respuesta? No hay uno bueno. Y si eso lo dice el Mesías, imagínense qué queda para nosotros, ¿no? Poder entender que mientras que estemos en este cuerpo somos falibles, que mientras que estemos en este cuerpo estamos expuestos a cometer fallas. Y eso no quiere decir que estemos preparando las condiciones para fallar, simplemente que tenemos que ser realistas y que vamos a cometer errores. Cometemos errores conscientemente, cometemos errores inconscientemente, pero el Señor nos da esta herramienta, la Teshuvá. Ahora, la Teshuvá solamente va a ser efectiva siempre y cuando haya una persona con la madurez suficiente de poder evaluar, analizarse, identificar dónde está el problema y eso aborrecerlo y detestarlo. Solamente cuando aborrecemos lo que hemos hecho porque nos dañamos a nosotros mismos o dañamos a otra persona, es cuando nosotros vamos a entender realmente qué es la Teshuvá, porque vamos a empezar a aborrecer eso. Y eso es lo que nos permite a nosotros no cometer el mismo error. Eso nos permite a nosotros no cometer el mismo error. El problema del ser humano, del ser, está basado prácticamente en problemas que tienen que ver con el hacer o problemas que tienen que ver con el tener. Y eso es lo que hace que entremos en encrucijadas y que de alguna forma podamos fallar o podamos desviarnos. Y el ser humano tiene que estar centrado precisamente en quién es y su relación con el Padre. La identidad, precisamente lo que nos ayuda a forjar carácter y estar entendidos de a quién estamos siguiendo. Y en este caso la palabra nos lo dice claramente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el hombre. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dentro de nuestro pueblo en Israel se enseña que una persona, un Baal Teshuvá, puede llegar a un nivel espiritual más elevado que un Sadik en un momento dado. Porque el Sadik camina siempre en base a lo que el Eterno le está estableciendo y mantiene un nivel. Pero la persona que cae y se levanta en medio de la Teshuvá, cuando se levanta, la actitud que tiene va por encima de un sádic, va por encima de un sádic porque se eleva espiritualmente para alcanzar
precisamente aquello que ha perdido, que es esa intimidad con el Padre. Es como la persona que haciendo dieta empieza a rebajar, pero después que termina la dieta empieza a comer lo que dejó de comer y come más que lo que era habitual. Entonces dice, ahora estoy engordando más. Los nutricionistas, la gente que sabe de dieta lo llama el efecto rebote. En la Teshuvá es algo así. La gente dejó de alimentarse de la presencia del Eterno. Y el efecto rebote que trae es que ahora no quiere soltarse de la presencia del Eterno. Si antes oraba un tiempo, ahora ora 3 veces más que lo que oraba antes. Si antes simplemente quería pasar un rato, ahora anhela pasar más. Si antes era un asunto multivariable con una seriedad única. O sea, lo que trae como consecuencia es que ahora hay una fuerza interna que te motiva, que te empuja a unirte más al Eterno, más que lo que eras antes. Por eso es que el nivel espiritual que alcanza una persona, un Baal Teshuvá, dicen que es mayor que un Sadik. El Sadik mantiene un nivel, el que hace Teshuvá le incrementa ese nivel. Y por supuesto, después empieza a normalizarse. Y eso es lo que viene a decir aquí el Mesías. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace Teshuvá, que por 99 justos, que no necesitan arrepentimiento porque siempre han transitado en la senda. Pero dice la Escritura que hay más gozo en el cielo. Los rabinos enseñan el nivel espiritual. El Mesías, hablando del mismo punto, habla es del gozo celestial. Y qué importante, ¿no? Todo esto. Cuando vemos la expresión Teshuvá que aparece en nuestras Biblias como arrepentimiento, vamos a encontrar 2 palabras. Una que es Nahán, que es lamentar, consuelo y arrepentirse. Nahán, a pesar de que colocan arrepentimiento, viene a ser como el caso de Saúl, ¿ok? Que se lamentó, que empezó, entre comillas, a arrepentirse. Y el grave problema de la persona que se sale de la senda, que se aparta del camino, en medio de su ceguera, es que empieza a actuar de una forma que es contraria a la palabra sin darse cuenta. Una de las cosas que hizo Saúl precisamente fue prohibir la idolatría en el área de lo que era la adivinación, y mandó a expulsar y a matar a todos los pitonizos, a los adivinos, los agoreros, a todos ellos. Pero en el momento de la caída y en el momento del desespero, la gente toma decisiones que no son. ¿Y a dónde fue? Incurrió precisamente en aquello que él mismo en un momento dado detestó. O sea, a veces la gente, en vez de hacer teshuvá y reconocer la falta o ser sincero consigo mismo, muchas veces trata de endosar la culpa a otro de lo que va a hacer. Es lo más fácil. Lo más fácil para muchas personas es que yo voy a tomar tal decisión como consecuencia de que tú, con tu actitud o con lo que hiciste, me afectaste y por eso yo estoy tomando la decisión que yo estoy tomando. Y eso no es lo correcto, ni es la verdad. Son personas que quieren engañarse a sí mismos. Yo debo estar entendido y ser claro y maduro para aceptar que realmente yo quiero tomar una decisión por X motivo y ser sincero. No esconderme detrás de los errores de los demás. Yo no tengo que decir, yo no me congrego más, o yo no voy a orar más, o yo no voy a buscar más del Señor, o lo que sea, por el hecho de que una persona lo dejó de hacer, o porque fulano comete una falta, o porque fulano se equivoca. Quiere decir que entonces ¿en quién tenías puesta la mirada? ¿A quién estaba siguiendo realmente? Si yo tomo ese tipo de decisión, no puedo justificarla basado en lo que hacen los demás, porque es que los demás no murieron por mí. Los demás no fueron los que me dieron a mí la justificación. Yo tomo la decisión basado en que yo busco del Eterno y mi comunión es con el Eterno. Mi comunión es con el Eterno. Y esa comunión con el Eterno trae como consecuencia que yo pueda ir madurando y en esa madurez poder convivir con gente fuerte en la fe, pero también con gente débil en la fe, porque eso es lo que hace una persona madura. Qué duro sería para Pablo o Shaul, siendo un rabino ortodoxo, siendo una persona tan metódica, siendo una persona que era un juez,
alguien tan apegado a la Torá y tener que llevar un mensaje en medio de gentiles y tener que tolerar el comportamiento de ellos, las palabras, la comida y tantas cosas. No sería fácil. Tener que ver ciertas expresiones, tener que ver ciertas actitudes. Y sin embargo, más allá de lo que puede ver, está el compromiso que tenía con el Eterno. Y el compromiso era que tenía que mostrar esa verdad. Y que tenía que mostrarla y estar entendido que en el lugar donde iba a mostrarla, la gente que está allí no es precisamente el pueblo santo. Pero es que Pablo lo hizo, pero vemos un ejemplo que también dio el Mesías. El Mesías se sentó precisamente con los publicanos, con los borrachos, con las prostitutas. Porque una cosa es la falta de la persona y otra cosa es la persona en sí mismo. Yo puedo estar en contra de tu actitud, de lo que tú hiciste, pero eso no quiere decir que tú eres mi enemigo. Es como la gente, es como personas que nosotros dos somos amigos, ¿verdad? Y nos hemos tratado, somos vecinos y todo, y tenemos un problema nosotros, y yo no trato más a ninguno de tu familia. La pregunta, ¿qué tiene que ver toda tu familia con el problema que tenemos nosotros dos? No tiene nada que ver. O sea, si mi problema es contigo, ¿qué tiene que ver tu hermano, tu mamá, tu papá, los que están alrededor? Si ellos no tienen nada que ver en eso. Y eso no solamente lo vemos con la gente en el mundo, eso lo vemos con gente en todas partes. Gente en todas partes. Gente que yo conocí en una congregación anteriormente donde yo estaba y de pronto por tomar la decisión de ya no estar, simplemente no me tratan. Y la pregunta es, ¿cuál fue el daño que yo hice por el hecho de irme? ¿A quién dañé? O sea, yo pienso que si yo tomo la decisión, bueno, me la respetan, sea para ellos válida o no válida, fue mi decisión. Pero más allá del hecho de no estar, podemos seguir siendo amigos. Eso no quita. Porque si realmente hay una relación, hay una amistad y una hermandad, uno de los puntos importantes es que la amistad y la hermandad verdadera es poder aceptar a los demás en medio de las diferencias. Porque yo tengo que respetar tu criterio y tú también respetas el mío. Pero eso no nos hace separarnos. Una verdadera hermandad trae como consecuencia que en medio de las diferencias podamos convivir. Eso es una verdadera hermandad. Yo tengo familia que de pronto no comulgan con lo que yo puedo estar enseñando. Bueno, porque vienen de una estructura religiosa y para ellos más importante eso. La pregunta es, ¿por eso no dejan de ser mi familia? Yo los veo, los saludo, los trato, echamos bromas, compartimos todo. Si eso lo hacemos en el plano natural, porque sabemos que es verdad que es mi hermana y mi familia y un apellido, la pregunta es, entonces, o no hemos entendido realmente el concepto de hermano dentro del el aspecto bíblico, o tenemos una expectativa de hermandad, un concepto de hermandad distorsionado. Pero la hermandad no impone. Cuando yo soy hermano de alguien, por el respeto que hay hacia esa persona, porque lo aprecio, yo solamente expongo mi criterio. Y él puede tener otro, pero en medio de los dos criterios hay una relación que es más fuerte que las diferencias que podemos tener. Si yo tengo algo contra alguien, lo normal es hablarlo, ¿o no? Eso es lo común. Eso es lo que hace la gente que por lo menos tiene sentido común. El grave problema de la gente que piensa así es que lamentablemente el nivel de ingratitud es demasiado elevado. Ahí se cumple lo que dice el refrán, ¿no? Yo hago 99 favores, pero uno deja de hacer uno y ya no sirve, ¿no? Y siempre vamos a tener puntos de vista diferentes. Y eso es lo que la gente no termina de entender. O sea, yo pienso que uno tiene que ser sincero consigo mismo y decir, me está pasando es esto y esto y esto, y yo quiero hacer es esto. Pero empezar como que a señalar y buscar los culpables de lo que en verdad nosotros queremos hacer, pero que no queremos demostrar que realmente somos nosotros los que tenemos el problema, sino son otros. Oye, me parece como que muy cobarde. No en vano, precisamente David, hablando con Salomón, entendido lo que iba a transitar, que le dijo, sé hombre y sé íntegro. Y eso es lo que muchas veces falta. Integridad, el ser hombre y el poder asumir las cosas como tienen que ser. Pero eso lamentablemente no se ve. Entonces, cuando hablamos de Teshuvah o la expresión arrepentimiento en la Biblia, encontramos esta palabra Nahan y encontramos la palabra Shub. Teshuvah, que termina en Hei, que representa al Eterno, es volver al Eterno. O sea, cuando decimos Teshub Hei
o teshuvá, que termina en hei, es volver al Eterno. O sea, yo me desvié y tomo la decisión de volver a estar en la presencia del Eterno. Por eso la raíz es shut, que viene de la expresión o traduce como volverse, es alejarse de aquí. O sea, la teshuvá es que yo tengo que alejarme de donde estoy y encontrarme con aquel del cual yo me separé. En este caso del Eterno, ¿ok? La teshuvá o shut, que es su raíz, es alejarme de aquí, de donde yo estoy. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo o el hijo perdido? ¿De dónde estaba? Se alejó. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de su padre. Entonces, la verdadera teshuvá es alejarte del lugar o de la situación que te tiene presa, que te tiene en cautiverio. La teshuvá es salir de allí. Teshuvá es alejarse de allí. Por eso dice retirarse, apartarse, retroceder, pero también es visto como enderezar o reflexionar. Y es una gran realidad, porque cuando nosotros hacemos teshuvá, hay una gran reflexión, Y son los puntos en los que nosotros debemos buscar y aceptar nuestros errores. O sea, si estamos leyendo la Torá, si estamos realmente estudiando, nosotros debemos llegar a un punto de que esa palabra que estamos leyendo tiene que ser parte de nosotros y que nos haga reflexionar y que saque a luz aquello que en verdad nos perjudica y nos daña. ¿Qué gana uno con ser tan orgulloso y no reconocer el error? A la final lo que me estoy es destruyendo a mí mismo. En cambio, reconocer que en base a unos puntos que nosotros hemos colocado sobre la mesa a tratar, el equivocado soy yo, eso a mí no me daña. Al contrario, me beneficia porque me hace mejor persona. Me hace mejor esposo, me hace mejor pareja, me hace mejor todo. Y eso es lo que me hace entender que hay cosas y problemas que vienen a nuestra vida de los cuales no tenemos necesidad, pero los compramos. Porque a veces nos metemos en cosas que no deberíamos meternos. Pero somos nosotros los que adquirimos esos problemas, nosotros los compramos. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros librarnos precisamente teniendo más discernimiento y entendiendo los roles de cada quien para evitar esos problemas? Porque tenemos que empezar a ajustar muchas cosas, unas que nos gustan y no vamos a tener problema, pero muchas que no nos gustan, pero igual tenemos que hacer los ajustes necesarios. Muchas veces el orgullo o lo que sea nos impide que salgamos del caparazón y permitimos que la presión y el lugar, así sea un espacio confinado, preferimos eso que salir y nos quedamos porque no aceptamos los cambios. No aceptamos que tenemos conductas, que tenemos actitudes que tienen que ser transformadas, que tienen que ser quitadas. Y eso es lo que nos va a ayudar es a crecer, a ser mejores personas, nada más. A la final los beneficiados, ¿quiénes son? Nosotros mismos, nadie más. Y precisamente teshuvá es eso. Teshuvá es entender que es verdad que podemos caer, que podemos tropezar, que podemos cometer un error, pero evaluar y tener el valor de poder asumir los cambios, la transformación y poder más bien tener una actitud que trascienda y que más bien podamos alcanzar y podamos lograr esas metas. Que no caigamos en lo cotidiano, en la rutina que hace que nos conformemos con quedarnos en ese caparazón, a pesar de lo incómodo y todo. Pero preferimos eso que exponernos, preferimos eso que buscar un lugar que sea mejor, precisamente para poder desarrollarnos. Y una de las cosas que yo siempre he aprendido es que uno tiene que valorar el lugar donde uno esté. Y a veces nosotros somos malagradecidos en ese sentido porque las cosas pequeñas de este mundo no las disfrutamos ni le damos valor. Porque se hace tan común abrir los ojos que no le damos gracias al Padre, Señor, los abrí. Porque ¿quién me garantiza que no los abra? ¿Quién me puede decir, yo te aseguro que mañana los vas a abrir? Eso solamente lo sabe el Eterno, nadie más. Y poder nosotros evaluar nuestras vidas, poder nosotros tener actitudes que lo que hagan es mejorarnos, simplemente nos ayudan a nosotros, nos ayudan en esa relación con el Padre, nos ayudan en tantas cosas. Y eso para nosotros es sumamente importante, que nuestra prioridad siempre sea el Señor. Y por eso la teshuvá lo que nos ayuda es a entender que dependemos por completo del Padre. La teshuvá lo que nos hace es unirnos al Eterno y tener la convicción que lejos del Eterno, como dijo el Mesías, nada somos. Lejos del Señor, nada somos. Y eso es una verdad. Cuando nosotros
llegamos a un lugar y de alguna forma estamos bajo X condición, es que cuando valoramos lo que tenemos, porque realmente estamos expuestos a una condición que nos hace ver eso. Tonto aquel que viendo el error del otro no lo evite, ¿no? Sino que también caiga en el mismo hueco. Pero el ser humano es complejo por excelencia. Es difícil a veces poder entender al ser humano. Pero el Señor nos ha dado esa herramienta tan valiosa como lo es la Teshuvá. El poder en un momento dado de separarnos, de apartarnos del Eterno, tener la posibilidad de poder nuevamente volver al Señor. Volver otra vez a ese momento, a ese punto con el Padre, y que nos ayuda precisamente en todo esto, ¿no? A desarrollarnos. Y eso es algo que uno tiene que aprender a valorar. Son las cosas que uno tiene que darle gracias al Señor por esos mecanismos, por esa herramienta que nos pone a la disposición. Difícil sería que no existiera la Teshuvá, ¿no? Isaías 55, versículos 6 al 8. Dice la palabra que tenemos que buscar al Eterno mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice, y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Ahora, qué difícil para muchas personas precisamente poder entender eso, ¿no? Llegar a un punto en que tenemos que volver, un punto en que tenemos que rectificar y decir, oye, me aparté o hice esto que no era, esto tengo que rectificarlo, esto tengo que mejorarlo, porque estamos en un proceso de transformación. El ser humano siempre se va renovando. Eso es una constante dentro del ser humano. Pero ahora tenemos una herramienta mejor, que es la palabra. Entonces ahora estamos aprendiendo del Eterno con la vivencia de todos estos hombres que tomaron también la decisión de seguir el camino que nosotros estamos siguiendo. Y de ellos también nos alimentamos. Y de ellos también aprendemos. Y eso es lo que nos ayuda. Lo único que cuando va pasando el tiempo y uno va adquiriendo años, entonces uno se da cuenta que hay cosas que tienen más valor. Los rabinos enseñan que en el mundo, sin la Teshuvá no podría existir. En el Talmud se enseña que Adonai primero creó la Teshuvá y luego creó el mundo. Eso es lo que se enseña. El mundo sin la Teshuvá no podría existir. Y antes de crear el mundo, creó la Teshuvá. Y los Hasid enseñan que Sadiat, un gran rabino askenazi, estableció que para hacer Teshuvá debe hacerse lo siguiente. Primero, renunciar al pecado. ¿Ok? Esto lo enseña Radiak. Y los Hasid de Askenaz los toman. Entonces ellos dicen que para hacer Teshuvá, dice él, ¿no?, que la persona que hace Teshuvá primero tiene que renunciar al pecado. Segundo, sentirse mal por lo que se hizo, por ser incorrecto, ¿no? Y ahí entra el proceso del quebrantamiento. El sentirse mal por todo el daño, por todo lo que se hizo. Pedir perdón al Señor al confesar el pecado. No es que yo me sienta mal, sino es que yo tengo que arreglar cuentas con el Eterno. Yo tengo que exponer al Eterno lo que yo hice. Y de esa manera confesar el pecado y ponerme con el Señor con las cuentas claras. Y por último, no volver a repetir el pecado. Él dice, son los 4 puntos de una verdadera Teshuvá. Renunciar al pecado, sentirse mal por lo que se hizo porque fue incorrecto, que tiene que ver con el proceso del quebrantamiento. Pedir perdón al Señor al confesar el pecado, no en la mente, sino declararlo. Orar y hablar con el Señor y llegar a Él, decirle, Señor, hice esto y está mal. Y el Señor conoce nuestro corazón y sabrá si en verdad lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, ¿no? Eso es una realidad. Pero precisamente David tenía el corazón que agradable al Eterno, porque él cuando él cometió una falta, inmediatamente buscaba del Eterno para arreglar esa falta. Y por último, no volver a repetir el pecado. O sea, si hay una Teshuvá, precisamente la expresión Shu es alejarse de eso. Como te alejaste, no deberías volver a incurrir en ello. La Teshuvá tiene que ser una decisión radical. Primero, identificar dónde está aquello que te desvía. Marcarlo
y no tener ninguna relación con él. Y eso es precisamente la teshuvá genuina, o lo que debe ser realmente la teshuvá. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar lo que establece la Escritura y todo lo concerniente a la teshuvá, nos damos cuenta qué importante, ¿no?, es como herramienta precisamente la teshuvá, porque nos ayuda en ese proceso de poder enmendar la vida, de poder enmendar el camino y corregir. Duro sería que no pudiéramos corregir en la vida, que como hacemos fallamos y así tiene que quedar, ¿no? Eso sí sería una calamidad. Pero saber que podemos corregir, saber que podemos enmendar el error, le damos gracias al Señor por eso, que no tenemos que morir precisamente con esa culpa, con esa carga, ¿no? Ramban estableció que para hacer teshuvah la persona debe hacer varias cosas. Primero, vimos lo que dice Sariak, ahora vamos a ver lo que dice Ramban. Dice, pedir perdón al Señor al confesar el pecado. Dice, no volver a repetir el pecado, que también lo dice Sariak. Si llegas al momento de poder repetir el pecado y no lo haces, realmente hay una teshuvah. O sea, el Eterno de alguna forma permite que tú te veas en una situación en la cual pudieras volver a incurrir en la falta. Y si tú no incurres en la falta, entonces quiere decir que realmente hay teshuvah, porque se te presentó la oportunidad de volver a pecar y no lo hiciste. Entonces quiere decir que si hay una teshuvah. Entonces son los 3 puntos que establece Ramban. Son algunos parecidos a lo que dice Sadiak, ¿no? Por lo menos pedir perdón al Señor, confesar el pecado y no volver a repetir el pecado. Pero Ramban añade que van a llegar situaciones en las cuales pudieras volver a incurrir en la falta. Que se dé la situación en la cual pudieras otra vez fallar, cometer la haberá. Y que en ese momento en que estés en la situación, ser determinante, identificar, si sigo caminando, voy a cometer la falta. Entonces, inmediatamente salirse. O sea, apartarse de eso, pues. Porque las condiciones están dadas para que vuelvas a cometer la falta. Entonces, si se hace de esa forma, realmente hay teshuvah. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 7. Un impedimento para hacer teshuvah es la dureza y un corazón no arrepentido. La dureza de la persona, el orgullo, trae como consecuencia que una persona no haga teshuvah. Y a la final el daño se lo está haciendo él mismo. Uno no puede pensar que no voy a hacer teshuvah porque la gente no me va a creer o porque la gente va a pensar esto o X o Y. Yo no puedo estar caminando en base a lo que diga la gente. Yo tengo que caminar en base a lo que el Eterno diga de mí y en base a lo que me direccione dentro de la palabra. Porque críticas siempre van a existir. O sea, hacer que el mundo te vea a ti de una forma, eso es mentira. Unas personas piensan una cosa, otras personas piensan otra, otros dicen que es buena gente, otros dicen que es mala gente, uno dice que eres chévere, el otro dice que eres X. Siempre el mundo va a tener varias ópticas de la vida de la persona. Y eso es una realidad. Entonces, si uno trata de vivir alimentándose de lo que digan los demás, perece uno. Uno tiene que alimentarse de la Torá. Uno tiene que alimentarse de lo que diga el Eterno y tomar esas decisiones. Y de esa forma salir adelante. El grave problema es la dureza del corazón, ¿no? Que a la final, dice la misma Escritura, estás atesorando para ti ira para el día de la ira. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con mantener una posición equivocada? ¿O qué ganamos nosotros después de haber cometido el error en mantenernos en el error? Simplemente tenemos que salir. Así de sencillo. Los Hasid de Askenaz enseñan que hay varios tipos de teshuvah. Ya vimos las cosas que deberían hacerse para que haya teshuvah, ¿no? Vimos a Ramban y vimos a Sadia. Pero ahora los Hasid de Askenaz enseñan que hay varios tipos de teshuvah, ¿no? La primera es la teshuvah Javá. Esta teshuvah simplemente es identificar y confrontar el pecado que aparece reflejado en la Torá. La única forma de reconocer el pecado es porque aceptas la Torá. O sea, cuando yo digo he cometido el pecado, es porque estás viendo algo que te está mostrando la falta. O como dice Pablo, yo conocí el pecado cuando supe la ley, porque sin ley no hay pecado. Quiere decir que tú reconoces que hay una ley, que hay una Torá que te dice a ti qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si tú asumes la teshuvah Javá es porque estás identificando y confrontando el pecado que aparece reflejado en la Torá. Quiere decir que tú te sujetas a la Torá, porque la estás asumiendo como un manual
que te está mostrando a ti qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y esa es la teshuvá más simple, el hecho de reconocer que cometemos una falta. Esa es la teshuvá más sencilla, ¿ok? Yo reconozco que cometí una falta y entro en ese proceso. Pero al mismo tiempo, cuando reconozco la falta, también estoy reconociendo que el Eterno es una autoridad y que la Torá como manual de instrucción yo la estoy siguiendo, porque yo estoy asumiendo que lo que dice la Torá que está mal, precisamente reconozco que es mi caso. Entonces estoy asumiendo que lo que dice el Eterno es verdad. Teshuvah Hagader. La persona tiene que crear un estilo de vida que impide llegar al punto que incurras al pecado de nuevo. Entonces la Teshuvah Hagader es no solamente el hecho de alejarte de lo malo para acercarte al Eterno, sino que ahora tú decides tener un estilo de vida totalmente diferente. O sea, la Teshuvah hace que entres en una nueva etapa de tu vida. Es como una nueva oportunidad. Es como cuando la gente tiene un accidente, ¿no? Y dicen, oye, con esto era como para haberte matado, pero la persona no se mata, entonces dice, bueno, el Señor me está dando una nueva oportunidad, me está dando una nueva vida. Entonces la persona agarra y dice, tengo que cambiar, tengo que hacer diferente. Entonces la Teshuvah Hagader es precisamente cuando nosotros tomamos la decisión de corregir. Qué bueno. Tomamos la decisión de corregir, pero no solamente que vamos a corregir, sino que también decidimos tener un estilo de vida diferente. O sea, ahora vamos a hacer otro. Ahora vamos a asumir las cosas de otra forma. Entonces, con esta Teshuvah, simplemente nos está mostrando que tiene que haber un cambio y que nuestra vida tiene que redireccionarse y ahora ser otra persona. Que eso que realmente dice la palabra, que cuando aceptamos al Señor, todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, sea una realidad. Que comencemos otra vez. ¿Ok? ¿Ok? Esa es la Teshuvah Hagader. Teshuvah Hamishkah es el sufrimiento que viene como consecuencia de reconocer la falta y la importancia que posee estar cerca de la presencia del Eterno. De allí el autoanálisis para cambiar. Debes sufrir de la misma manera que disfrutaste el pecado. De allí el ojo por ojo y diente por diente. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos disfrutaste? ¿Cuánto vas a sufrir? Entonces, la Teshuvah Hamishkah, ¿verdad? No solamente es reconocer, acercarse al Eterno, sino también entender que hay un sufrimiento que va a venir como consecuencia de que ahora entendiste la falta que cometiste, del daño que se pudo haber hecho, pero también ahora valoras y le das importancia precisamente a lo que representa estar cerca del Eterno, a la presencia del Eterno. Entonces ahora empezamos a ver un cambio, y es el hecho de que tenemos que empezar a enmendar precisamente nuestra vida o lo que hicimos, ¿no? Pero asumir las consecuencias. Lo único que tenemos que empezar a sembrar para recoger después cosas buenas. O sea, ya recogimos esta mala siembra, bueno, ya pasamos el trago amargo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que superarlos y seguir adelante, no podemos quedar ahí, ¿ok? Entonces ellos establecen que se debe sufrir de la misma manera que se disfrutó el pecado. Teshuvah Hakatuf. Si la persona comete un pecado, pagar por el daño en el cual incurrió y sufrir un castigo. En Números capítulo 5, versículos 6 al 7, se veía como la indemnización por el daño, ¿no? Habían comunidades donde a las personas se le daban 39 latigazos como penitencia por una falta. Entonces, una persona que cometía un pecado, una verá, iba para un tribunal local y entonces le decían, bueno, es verdad, te arrepentiste, hiciste teshuvá, todo esto, sin embargo, tienes que sufrir un castigo, una penitencia por lo que hiciste, pues. Entonces, la penitencia precisamente tiene que venir para causarte el dolor. Habían unos que llegaban al punto que le dejaban como una pequeña marca, para que cada vez que la viera se acordara de lo que había hecho, para que no volviera a incurrir en ella. Entonces, la Teshuvah Hakatur es precisamente pagar el daño por aquella falta que se cometió, ¿no? Y de esa manera sufrir el castigo. Jeremías capítulo 31, versículo 19. Entonces estamos viendo, después que me aparté tuve arrepentimiento,
y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces vemos allí no solamente el reconocimiento de la falta, sino también el sufrimiento por la misma falta, ¿no? En este caso, el de Jeremías. Sin embargo, él dice que después que se apartó de lo malo como consecuencia del arrepentimiento, reconoció lo que había hecho. Y eso es un punto importante, ¿no? Reconocer la falta. Hebreos capítulo 12, versículo 17. Vemos el caso aquí de Esaú, ¿no? Que después de haber heredado la bendición, sin embargo, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sabemos lo difícil que fue y lo que trajo como consecuencia precisamente ese error. Un rencor contra su hermano, esperando que el padre muera para ir contra el hermano y matarlo, y una serie de cosas, ¿no? Y todo lo que se vivió, o lo que vivieron. Ahora, ¿qué motiva al ser humano para atentar contra su vida? ¿Qué hay en la mente de tal persona? ¿O por qué nos sentimos culpables, no? Hay veces que el error o la falta que se comete es tan fuerte que hay personas que abrazan la idea del suicidio. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar en la mente de una persona que toma eso como una posibilidad? O sea, que piensa de pronto en matarse. ¿Qué puede haber en la persona o en la mente de esa persona? Por lo menos, si es alguien que no es creyente, está asumiendo que con eso termina todo, sin darse cuenta que lo empeoró. Y si la persona es creyente, es más delicado, porque siendo creyente, nunca la muerte va a ser la respuesta. La muerte es una actitud cobarde de alguien que no quiere enfrentar la situación y de esa manera escapa. Y casi siempre la gente que no asume sus problemas, sus culpas o lo que sea, siempre tiene que tomar vías de escape. Siempre se hace así. Entonces hay gente que le cuesta mucho precisamente asumir errores o algo, se ven cansados de tanto luchar, de tantas cosas que tal, entonces dicen, oye, como que la muerte como que es la solución, como que es la que me va a cambiar todo esto. No, no te va a cambiar. Ahí ya te marcaste tu vida para siempre y ahí sí que no hay vuelta atrás. Ahí va juicio. Por eso que en el mundo sucede hasta cierto punto, entre comillas, aceptable, pero en creyentes no, porque deben estar entendidos lo que trae como consecuencia atentar contra su vida, ¿no? La culpa es un sentimiento que nos agobia, es una carga que nos roba la paz. Sentimos un peso que nos asedia y no hay algo que nos libre de ello. Es una desesperación que nos acorrala y atormenta día a día sin ver la salida. Para muchos la culpa es como consecuencia de un acto de transgresión contra alguien o contra el Eterno y no encuentra el perdón. El sentimiento de culpa es muy grande para poder ser llevado superado y así muchos empiezan a abrigar múltiples pensamientos y algunos de muerte. La culpa es como caminar en un precipicio porque la mente va a ser bombardeada por miles de cosas. Si no lo hubiera hecho, o si lo hice, si no hubiera pasado así, si no hubiera hecho caso, si lo hubiera hecho de esta manera, que por qué hice así. O sea, tienes allí un panorama de opciones que hubieras tomado, el asunto fue que no las tomaste y que estás en el hueco. Entonces debes tomar una decisión ahora y evaluar lo que pudiste haber hecho pero que no hice, simplemente es desperdicio, porque ya no lo puedes cambiar. Tú no puedes decir, bueno, si volviera atrás, ya eso no lo podemos hacer, lamentablemente. No podemos decir, bueno, Señor, dame otra oportunidad, devuélveme 3 días antes cuando hice esto, para no hacerlo. No, el Eterno lo que sí nos permite es la oportunidad de poder corregir para que ahora evaluemos las cosas antes de hacerlo y entendamos las consecuencias que trae precisamente hacer algo fuera de la Torah. Que ahora pensemos con detenimiento lo que vamos a hacer. Que ahora seamos muy agudos a la hora de dar los pasos, porque ya sabemos lo que trae como consecuencia el error y el peso que viene sobre la persona. Por eso es ese sentimiento, ¿no?, que agobia, esa carga, eso que quita la paz. Pero yo pienso que una persona en esa condición simplemente está demostrando una carencia de oración, pero no una carencia de oración religiosa, una carencia de oración bíblica. O sea, oración entendido que está hablando con el Eterno y hacerlo conforme a lo que establece la palabra y poder entender
qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. No una oración, bueno, como yo normalmente oro, no estamos hablando de esa oración. Estamos hablando de una oración tipo Hannah, una oración tipo Elías, una oración tipo el Mesías, ese tipo de oración que va más allá, ¿ok? Y que hace que podamos ser elevados para ver las cosas de otro punto de vista y de esa forma nosotros poder levantarnos después de haber orado para tomar decisiones y asumir cosas, pero confiando y esperanzados que algo va a venir. Esa oración, no una oración mecánica, no una oración simplista, es una oración que viene de lo más profundo de nuestro ser, una oración que desgarra, que realmente refleja el corazón contrito y humillado, que realmente muestra qué tan expuesto, qué tan sincero, qué tan transparente queremos ser delante del Eterno. Esa es una oración válida, muy clara para este momento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Entonces mire lo que dice la Escritura, ¿no? Y pues, y de manera imperativa y aprended de manera imperativa lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y mire lo que dice. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, si el Señor nos está llamando a nosotros a que mostremos una verdad a los pecadores, deberíamos evaluar esto. Debemos estar conscientes del trato con los pecadores y su desarrollo progresivo en la vida. O sea, yo no puedo estar esperando llevar el mensaje a los pecadores y que ellos cambien al otro día. Yo debo entender que más allá de la tolerancia, el hecho de tener que convivir en medio de gente que va a hacer cosas conforme a la palabra, pero que también va a hacer cosas fuera de la palabra. Y no es que nos complazcamos viendo las cosas que están haciendo fuera de la palabra, sino que podamos verlo más allá después que superen esta etapa y puedan madurar, puedan crecer y entonces ser gente más espiritual. Pero mientras tanto poder soportar la flaqueza y las debilidades que ellos van a experimentar día a día. Y que eso no me debilite en mi rol, que eso no me haga desanimar en la acción que yo estoy haciendo en pro del reino, sino que al contrario me mantenga firme, esperanzado, que la gente va a caminar. Yo no tengo que actuar dependiendo de la gente, o sea, la acción de la gente no tiene que ser el elemento de motivación para mi vida. Lo que la gente haga no tiene que ser lo que me infle precisamente para yo actuar. Mi actuación o mi actitud depende del Eterno, no de los hombres, porque mi compromiso es con el Eterno. Cuando yo hago algo, lo hago para el Eterno, indistintamente si otros lo hacen o no lo hacen, indistintamente si los que están haciéndolo caminan bien o caminan mal, porque no está sujeto a las personas y a las circunstancias. Mi compromiso está sujeto a la fidelidad del Padre, no la del hombre. Mi compromiso con el Eterno precisamente es con Él. Como es con Él, no depende de que tú lo hagas o no lo hagas, o que todos estos fallaron. No, a eso no está sujeto. Mi compromiso con el Señor está fundamentado, sustentado precisamente en su verdad, que ha sido la que me ha justificado, me ha impartido una vida y me ha dado una identidad para cumplir un rol. Y eso tiene que ir más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones que se puedan presentar. Nosotros tenemos que ir un punto más adelante que todo eso. No podemos ignorar o no podemos obviar las maquinaciones del enemigo. Y de alguna forma siempre el enemigo va a traer algo para desalentarnos, para desanimarnos, para hacernos sentir X o Y. Y eso es que nos va a robar la paz. Y eso va a traer que precisamente no caminemos como debemos caminar. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Nada peor que la altivez. Antes de la caída viene la altivez. Y antes del quebrantamiento la jactancia, ¿no? Siempre vemos personas que con dos conceptos que tienen de la palabra piensan saberlo todo. Con 4 cositas que entendieron se creen sabios y asumen que tienen el derecho de ser jueces y verdugos, y de señalar y acusar, y no debería ser. Si algo nos enseñan los sabios de nuestro pueblo es precisamente desarrollar el buen ojo, y nos han enseñado que los 2 ojos que tenemos nosotros son un ojo para ver lo malo que hay en nosotros y otro ojo para ver lo bueno que hay en los demás. El sistema lamentablemente lo ha invertido. Nosotros vemos todo lo bueno que tenemos nosotros y vemos todo lo malo que está afuera. Y eso es un error, porque el mismo Mesías enseñó
que antes de quitar la paja del ojo a la persona, yo debería quitarme primero la viga que tengo yo atravesada. Eso no me da a mí derecho a juzgar o a criticar o a condenar a nadie, ¿ok? Y eso es un punto importante, porque a veces la gente depende, pareciera que de la acción de los otros o de lo que tan correcto camina otro para yo también caminar. Y mi caminar no tiene que depender de qué tan correcto o tan incorrecto es el caminar de alguien, sino el mío. Y el mío tiene que estar sustentado en la palabra y mi compromiso es con el Señor. Si otra persona falla, mi deber ser es, bueno, orar y alentarlo que siga adelante, más no criticarlo y condenarlo. Y mucha gente que yo he conocido, que han aprendido la palabra, llegan un momento en que se transforman en arrogantes y empiezan a utilizar más bien la escritura como una espada para destruir a otros, porque ahora piensan que lo saben todo, pero no se acuerdan que un tiempo atrás no sabían nada, y que así como se movieron en misericordia con ellos para mostrarle una verdad, ellos también deben entender que tienen que ser misericordiosos con aquellos que están abrazando esta verdad y que están en un proceso de aprendizaje, y que habrá cosas que son fáciles de hacer, pero habrán cosas que son difíciles, porque no tienen madurez, porque no han desarrollado todavía ese carácter, porque no tienen una identidad clara, pero están en un proceso y tienen el derecho de transitarlo. No somos quienes para estarlos coartando de que puedan ellos desarrollar su vida, que en base a lo que el Eterno le está impartiendo a ellos y cómo el Eterno se está revelando a ellos. Y eso es una realidad. Y lo otro es que hay gente que no va a dar más allá de lo que está establecido. Si hay gente marcada para dar un 30, yo no puedo esperar de esa persona un 100. Hay gente que está marcada para un 60, para un 90, para un 100, y va a dar en base a lo que tiene. Entonces, querer uno llevarlos a todos a un 100 es un absurdo, porque hay gente que no lo va a dar, y esa es una realidad. Y tenemos que aprender a caminar, a compartir, a desarrollar esos lazos precisamente de hermandad que están en la Torá, entendiendo que dentro del pueblo no todos caminamos igual, pero eso no nos hace ser diferentes o menos, porque a la final todos somos hijos del Eterno, y eso es una realidad incuestionable, porque hemos sido justificados, y eso nadie lo va a cambiar. Lo que pasa es que en el transitar hay gente más madura y gente que es menos madura, eso es otra cosa, pero eso no lo hace menos dentro de lo que es el concepto de un hijo, ¿no? Dice la Escritura que el Señor escogió a lo necio del mundo, ¿verdad?, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Adonai para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Adonai, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso es una realidad. Y yo le doy gracias al Señor porque me escogió. Si Él escoge de lo vil, si Él escoge de lo peor, precisamente para glorificarse, bendito sea el Eterno. El Señor no escoge lo mejor, siempre escoge precisamente aquello que Él puede más bien perfeccionarlo, aquello que más bien puede elevarlo, mejorarlo. Por eso es que cuando escogió a Israel, ¿cómo lo escogió? El pueblo más insignificante, un pueblo que no tenía nada, pero que iba a ser el Eterno a engrandecerlo. Lo importante es que no seamos nosotros, sino que más bien sea el Señor quien engrandezca al ser humano, que sea el Señor que te eleve, porque triste es cuando nosotros somos los que nos elevamos, porque la caída está a la vuelta de la esquina. En cambio, cuando es el Señor el que nos eleva, cuando es el Señor que nos da un lugar, una posición dentro del reino, no hay nada mejor que eso. Y cada quien tiene una posición, y eso es una realidad. El Eterno está dando la oportunidad de que todos puedan proceder al arrepentimiento, que todos puedan hacer teshuvá, que la gente pueda evaluar su vida, revisarla y darse cuenta que hay cosas que tenemos que corregir, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que darle un giro. Y eso para nosotros es sumamente importante, poder evaluarnos, poder revisarnos, poder hacer ese chequeo espiritual en nosotros y poder ver aquellas cosas que podemos corregir de manera instantánea, aquellas que tenemos que darle un tiempo, pero que ya tenemos identificada, y otras que en la medida que vamos caminando iremos descubriendo, pero que debemos estar claros que hay cosas y situaciones que se van a presentar, y que hay muchas cosas en la vida que de alguna manera nos pueden desviar si no estamos atentos, si no estamos apercibidos
de quiénes somos y dónde estamos.